mujer virtuosa en tus manos, yo quiero ser el Señor. Como bandera puesta en alto, ministra tuya soy, vaso frágil, sensible a tu voz, yo quiero ser propósito en ti, siempre tendré. Este es el día de celebrar, mujer de un nuevo pacto soy, tus maravillas yo veré, mujer de un nuevo pacto. Este es el día de celebrar, mujer de un nuevo pacto soy, tus maravillas yo veré, mujer de un nuevo pacto yo soy, mujer. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, qué alegría, qué gusto compartir este espacio con vos. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. La verdad que una alegría poder compartir con vos y con todas las mujeres y con todos los hombres que siguen esta emisión. Bueno, la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a una mujer que está determinada a poder servir al Señor con lo que Dios ha puesto en su espíritu, para mí un desafío, es un honor, es un privilegio, así que este tiempo para mí es un disfrute poder charlar con vos, como vos dijiste, distendidas en cuanto a lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Como siempre hago, abro el espacio para que puedan darse a conocer, para que la audiencia pueda conocer dónde viven, cómo está compuesta la familia de las invitadas. Así que, Andrea, me gustaría que puedas darte a conocer a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, mi nombre es Andrea Cordones, yo soy oriunda de Santa Fe, pero me casé hace ya casi 15 años con un cordobés maravilloso, con quien con quien hemos formado una familia y ya tenemos 2 hijas, maravillosas hijas, a quien amamos, por supuesto, una de 10 y una de 12 años, y estamos en Córdoba capital, en Argentina, por supuesto, el corazón del país. Qué bueno. ¿De Santa Fe de qué parte? Bueno, yo crecí hasta los 18 años en un pueblito muy chiquitito de 1000 habitantes. Mi padre se desempeñó como el director del hospital de esa zona, un médico rural con una gran vocación que se destacó y fue famoso en toda la región como médico rural por la capacidad y por la vocación que él tenía. Y mi madre acompañándolo también, si bien ella no estaba dedicada a su profesión, no tenía que ver con la medicina, sino más bien con la psicología social, lo acompañó, atendía partos, colaboraba con muchas de las actividades que mi padre realizaba, así que crecí en un hogar ya con una vocación de servicio y con una vocación hacia la comunidad. Claro. Así que bueno, Irigoyen, perdón, no dije el nombre, el pueblo se llama Irigoyen, está entre Santa Fe y Rosario, para aquellos que conocen, más o menos, en una zona rural, y a partir de los 20 años aproximadamente nos mudamos a una ciudad que se llama Galvez, no Villa Gobernador Galvez, sino Galvez ciudad, que es un poco más grande y es un centro político, cultural de la región, también en la zona entre Santa Fe y Rosario. Uno que está acostumbrado a vivir en las ciudades grandes, qué vivencia distinta, ¿no? Estar en un pueblo de 1000 habitantes, ¿no? Totalmente. Es una forma de vida totalmente distinta, ¿no es cierto? Totalmente distinta, y cómo todo esto también, muchas de las cosas que hago hoy tienen que ver con mi corazón puesto en las zonas rurales. En las zonas, yo recuerdo, si bien nosotros teníamos condiciones para viajar y conocíamos otros espacios porque teníamos posibilidades de viajar,
recuerdo caminar por esas calles de tierra en el campo, porque en realidad el pueblo debe haber tenido 5 cuadras o 6 cuadras pavimentadas, el resto era calles de tierra, imagínense 1000 habitantes. Así que recuerdo nuestras caminatas con mi hermana en el campo, mirando el campo y soñando con algo grande. Yo sabía y soñaba con ciudades grandes y soñaba con algo grande que no terminaba de poder definir o visualizar en ese momento, y que tenía que ver un poco con lo que vivo hoy y con lo que viví posteriormente, que después ya te voy a contar mi estudio en Río de Janeiro, es decir, pasé de esto a una ciudad como Río de Janeiro que me dio toda una experiencia increíble. Pero bueno, no me quiero adelantar. Hablando de esto, es importantísima esa experiencia. Justamente cuando vos hablaste, te iba a preguntar y me lo respondiste. Si alguna vez estando en el pueblo pensabas que alguna vez ibas a salir de ahí. Bueno, me lo respondiste, ya había un sueño que se estaba generando, un sentir de que algo mayor había sin saber qué era. Y bueno, qué maravilloso, porque sabemos que eso es lo que Dios coloca en nosotros, que no lo vemos cuando lo estamos sintiendo, pero que es el anticipo de que Dios algo va a hacer. Así que realmente, bueno, ahora seguramente en la charla me vas a estar compartiendo más acerca de esta vivencia. Y bueno, importante para nosotras que amamos a Dios y que sabemos que nuestro propósito eterno está en Él, es también poder compartir a la audiencia ese momento maravilloso en el cual nosotros comprendimos el Evangelio, ¿no? Comprendimos que nuestro propósito eterno estaba en Dios, empezaba en Dios y termina en Dios. Entonces me gustaría que nos compartas cuándo fue que la fe llegó a tu vida y cómo fue. Bueno, ya adelanto que seguramente me voy a emocionar porque creo que es una de las cosas más maravillosas que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Les conté que viví en un pueblo, mi padre médico, mi madre también con mucha vocación. Eran personas con una formación y entonces ellos concebían todo lo que tuviera que ver con el Evangelio como temas relacionados a un segmento más de personas ignorantes, así lo decían. Mi abuela, una mujer de fe a la cual vi orar por nosotros desde que tengo memoria, la recuerdo arrodillándose en su cama. Cada día que despertaba ella, lo primero que hacía era levantarse y orar por todos sus hijos y por todos sus nietos, incluyéndome a mí y a todos mis hermanos y mis primos. Y por mis padres, eran duros en ese sentido, porque ellos concebían todo lo que tuviera que ver con Dios desde este aspecto, ¿no? Desde como que estaba reservado a personas que tal vez no tenían una formación cultural como para poder, como que era para otro segmento de personas. Así el tiempo pasó, nosotros siempre teníamos la oración de mi abuela y la influencia de mi abuela, que desde chiquita recuerdo, nos regalaba las revistas El Puentecito. Aquellos que son argentinos y se van a acordar seguramente, el diario El Puente y la revista El Puentecito, que era para niños, era el regalo de mi abuela cada vez que venía a nuestra casa. Y esa palabra, esa fe, esa simpleza con la que ella vivía su vida, ella iba en el colectivo y a la persona que tenía al lado le iba a preguntar si conocía el amor de Jesús. Era de esta generación de gente de Dios con esa fe y esa simpleza maravillosa. Hubo un punto de inflexión en esto que les cuento, que fue un accidente automovilístico que tuvimos nosotros como familia. En una visita que realizamos a un pueblo donde mi papá atendía a pacientes. Éramos 4 en ese momento, 4 integrantes de la familia, en la Ruta 11, una ruta muy complicada de aquí de Argentina. Un día tuvimos un accidente grave donde una persona alcoholizada nos choca a nosotros. En ese momento no se utilizaban todas las medidas de seguridad que se utilizan ahora, como los cinturones de seguridad, por ejemplo, cosa que hubiera marcado una gran diferencia.
esta persona alcoholizada nos choca, íbamos todos en el auto, no éramos 4, sino que éramos 5, porque teníamos mi hermanita más chiquita, que tenía 3 meses, y la llevábamos atrás, nos peleábamos con mi hermana a ver quién llevaba a Maya, a la bebé, todo sin cinto. Este hombre nos choca, el auto vuelca, y yo pego con la cara en el vidrio, salgo y pego con la cara en el vidrio del auto, que arrastró por varios metros, y terminamos allí en ese accidente muy traumático. Imagínense lo que era mi cara, porque hasta después de 1 año de ese accidente yo me sacaba vidrios de la cara, astillas de vidrio que habían quedado incrustadas y un montón de cuerpos extraños, como dicen los médicos. Eso generó, si bien no hubo una pérdida de vida y la más afectada fui yo en mi cara, mi padre tuvo algunas lesiones, mi madre también, gracias a Dios la bebé, Maya, que acaba de casarse hace poquito, también salió ilesa porque ella estaba suelta, estábamos todos sueltos sin cinto. La más afectada fui yo físicamente, pero también eso obviamente generó toda una serie de cuestiones internas a enfrentar y a poder sanar, al punto que yo fui tomando, eso me generó un gran trauma y a mí me costaba enfrentar a las personas. Imagínense, y el que me escucha se va a poder asomar a esto, cuando tenemos un granito en la cara ya nos da un poquito de vergüenza, o cuando tenemos algún tipo de dificultad, tratamos de ocultarla. Cuando lo tenés en la cara no hay forma de ocultarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Mi casa era un hogar donde siempre había gente nueva, y yo enfrentar a personas que no me conocían o que nunca me habían visto, para mí era un gran desafío. Yo pasaba, y cada vez que venía alguien a mi casa, tal vez estaba hasta media hora detrás de la puerta de mi habitación, hasta que agarraba fuerzas para poder enfrentar. Me latía el corazón, se me anudaba la garganta, se me anudaba la panza, tenía muchos nervios, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Y así todo era un enfrentar en esa etapa, porque imagínense que yo tenía 8 años en ese momento. Fue un cambio, un antes y un después en nuestra familia, y un antes y un después también en mi vida, por supuesto. En esto fue clave mi madre, que me acompañó de una manera tan maravillosa y tan especial, y como todas las madres, ¿no?, que tenemos ese poder de transformar y de afectar la vida de nuestros hijos. Ella lo que hizo fue, en lugar de promover en mí una actitud de víctima, me dijo: Andrea, esto no es nada, vos vas a poder, vos vas a enfrentar y vas a poder. Y no solo vas a poder, sino que esto va a servir para ayudar a otras personas. Ese fue un punto de inflexión, y voy hacia lo familiar. Fue un punto de inflexión en mi familia que generó una gran crisis. Mi padre entró en un proceso de depresión, porque él también, imagínense, de alguna manera, si bien no era culpable, se sintió culpable de todo esto, y entró en un proceso donde Dios empezó a intervenir y donde hubo un espacio para que Dios pudiera tomar su lugar. Mi abuela empezó a venir mucho más seguido a casa, y mi mamá terminó recibiendo a Cristo en su corazón, una mujer, como les decía, que si bien tenía cierta resistencia, de niña también había escuchado y había sido regado su espíritu por las oraciones de mi bisabuela, que también conocía al Señor. Así que bueno, esto fue un quiebre donde recibimos al Señor de una manera tan maravillosa. Imagínense que en el pueblo no se conocía el Evangelio, no se conocía la música cristiana, no había habido nunca una comunidad de fe evangélica, era completamente nuevo, y la familia del doctor era ahora evangélica. Así que imagínense todo lo que eso también significaba para aquellos que viven en lugares más pequeños, todo lo que eso también implicaba. Comenzamos a conocer al Señor de una manera increíble. Dios se manifestó en nuestra vida y tuvimos un encuentro personal con Él. Empezó todo un proceso de transformación en todo nuestro hogar, en nuestra casa, y con ello empezó una obra de cero, una obra misionera allí en Irigoyen, que permanece hasta hoy. Toda la región fue
fue llena del Evangelio. Todas las ciudades y pueblos cercanos han conocido al Señor a partir de gran parte de esa obra que se comenzó en esos años. Bueno, largo, y te puedo contar muchos detalles porque yo aprendí a tocar el teclado, las primeras alabanzas que aprendí. En ese momento yo tocaba detrás de una columna porque siempre tenía vergüenza de que me vieran, así que se escuchaba la música, pero no se sabía quién tocaba, era yo. O un ángel parecía. Pero bueno, en esos años esa vergüenza me acompañaba, pero a la vez siempre la determinación a enfrentar, a enfrentar, a enfrentar. Tenía muchas noches de llorar, muchas noches de miedo, muchas noches de preguntarme muchas cuestiones que tenían que ver con procesar lo que me había pasado. ¿Por qué me había pasado esto a mí? Y más que nada cuando entré en la adolescencia y cuando comencé la secundaria, que era viajar a otro lugar, imagínense lo que fue, enfrentar todos compañeros nuevos, la secundaria, en esa etapa tan especial. Bueno, para mí fue bastante duro, pero era enfrentar. Y además de eso, no había compañeros cristianos, la única era yo. Así que era doble enfrentar también. Pero en todo esto vi la mano del Señor y sin duda cada noche de dolor, de preguntas, fue para mí construir una relación con Dios que ha sido la clave, ha sido sin duda el sustento de mi vida. Y quiero contar algo que a mí me llamó la atención después con los años. Nosotros solíamos viajar a Córdoba, ustedes saben que les conté que hoy vivo en Córdoba, pero nunca me imaginé que iba a terminar viviendo acá en Córdoba. Y veníamos con mi familia, solíamos venir de vacaciones, y en una oportunidad estábamos cerca de mi casa, yo vivo cerca de Villa Carlos Paz, y estábamos aquí cerca con la familia, creo que debo haber tenido unos 12 años más o menos, y fueron días duros para mí, me costaba hablar, yo vivía todo mucho por dentro, por mis preguntas, mi tristeza, todo lo veía desde un lugar, como digo yo, con anteojos grises, todo era gris para mí. Si bien conocía al Señor, todo ese proceso que yo tenía que ir sanando dentro mío, era parte. Esos días que estuve en Córdoba, teniendo 12 años, en una de esas noches, fue una de esas noches oscuras. Estaba yo tratando de dormirme y con una profunda tristeza, preguntándome esa sensación de tristeza hacia adelante y un gran vacío, y aprovechaba esos momentos para hablar con Dios, para hablar con Él. Y estoy en esa noche, imagínense en Córdoba, todos durmiendo, yo solamente llorando en silencio, y experimento una presencia de Dios tan maravillosa y tan grande que no voy a olvidar nunca. Dije que me iba a emocionar. Te ayudo para que tomes fuerza. Tome aire. En el relato que haces, que es tan hermoso, ¿no? Por eso te digo que siempre abro este espacio para llevar a ver cómo Dios nos va procesando, ¿no? Y también ver, creo que todas tus luchas y todas estas situaciones que vos tenías un argumento, tenías un motivo para estar, tenías un motivo real para estar triste, angustiada, deprimida, temerosa, tenías, pero lo que vos podías ver, que con eso no hacías nada, sino que de ese lugar había que salir y en el Señor pudiste hacerlo. Y creo que esto es una palabra de ánimo para cada persona que nos está viendo, ¿no? Que solo es esa persona y Dios sabe lo que vivieron, lo que están viviendo, que puede ser que haya motivos reales, pero no es el lugar donde Dios quiere que permanezcan. Y también hay algunas personas que están viviendo bajo ese temor y no hay motivos reales. Y de todas maneras Dios quiere que esa persona salga de esa situación. Entonces, bueno, te dejo para que sigas contando lo que estabas compartiéndonos.
Tal cual. Primero gracias porque ahora tomé aire y seguimos, pero a la vez me gusta esto de permitirnos emocionarnos porque es parte de lo que somos. Totalmente. Emocionarnos, llorar, reír y recordar y dar gracias a Dios por todo lo que hemos atravesado, porque nada es casualidad. Nada es casualidad, sino que muchas veces cuando doy una conferencia ante mujeres, muchas de ellas profesionales, muchas de ellas que ocupan lugares de decisión, hoy compruebo, no importa tu clase social, no importa tu nivel cultural, no importa tu origen geográfico, eh, todos tenemos cicatrices, todos. Algunas se ven, como las mías, hoy menos, porque ya soy más grande, pero todos tenemos cicatrices. Y esas cicatrices pueden ser justamente, muchas veces, si bien ojalá pudiéramos evitar el dolor en el mundo, esas cicatrices son las zonas nuestras de tierra blanda, donde Dios puede colocar semillas de propósitos grandes que puedan germinar. Las semillas de Dios no florecen ni germinan donde está la tierra dura, donde tenemos todo cerrado, armado y donde nos la sabemos todo. Justamente Él elige lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Y elige esas zonas de nuestra tierra blanda, vulnerable, donde depositar sus semillas para que puedan crecer y ser un árbol grande que puedan cobijar a otros. Volviendo a este caso de Córdoba, que lo quiero contar como algo emblemático, esa noche fue una noche oscura para mí, pero fue una noche donde yo tuve una experiencia muy fuerte con Dios, donde experimenté literalmente que Dios me envolvía con su presencia y Él me decía que me quedara tranquila porque grandes cosas Él haría conmigo. Yo no sabía que justamente, mirá dónde me lo estaba diciendo, dónde tuve la experiencia y que muchos años después sería Córdoba el lugar de base para desarrollar lo que soy Mujeres que Avanzan y muchas de las tareas que tienen que ver con esto, ¿no? De estar cerca de mujeres que hoy ocupan lugares de decisión y hombres también, con este mensaje. Todos tenemos cicatrices, pero estas cicatrices pueden ser la plataforma de grandes proyectos de transformación y para dejar huella en todo lo que tocas y en todo lo que haces. Amén, así lo creo. Y bueno, es realmente hermoso lo que puedes compartir. Como vos decís, sí hay un espacio que tenemos que fluir en las emociones porque somos cuerpo, alma y espíritu. En el espíritu está todo resuelto, pero el alma hay que sanarla todos los días, gobernarla todos los días para que el Señor pueda manifestar su poder. Así que hermoso lo que has compartido, ver cómo Dios te ha preservado la vida y como vos decís, bueno, las cicatrices son el espacio que Dios tiene como la tierra blanda, que clara que fuiste, porque es verdad, en la tierra seca nada entra, nada, no hay vida, nada germina. Y bueno, en la tierra blanda es donde la semilla puede ser sembrada y dar fruto. Así que bueno, hermoso, hermoso lo que has compartido, te pudimos conocer y también es un desafío para nosotros estar orando también por todo eso que Dios está cada día mostrándote lo mejor y corporizándolo más para que aquello grande que el Señor te prometió y te mostró, cada día lo puedas ver con mayor claridad. Por eso quiero que nos compartas un poco lo que estás haciendo, Fundación Mujeres que Avanzan, cuándo surgió, cuál es el objetivo, que nos compartas un poco. Bueno, quiero contarles un poquito también sobre no solo Mujeres que Avanzan, sino hablando de estas cosas, de estos espacios a los que Dios me permitió acceder. Yo comencé a involucrarme con algunas organizaciones internacionales. Fui asignada, me fui involucrando, fui participando de estos espacios, fui asignada embajadora de las mujeres emprendedoras en todo Córdoba. Esta asignación fue de parte de una organización internacional que se llama Women Entrepreneurship Day Organization. Es una organización que tiene base en Washington y que trabaja con emprendedoras y empresarias a nivel mundial. Esto fue en el 2018.
Luego, por mi liderazgo y mi gestión, en el 2019 fui asignada embajadora nacional en Argentina para las emprendedoras por esta misma organización, la organización WED, Women Entrepreneurship Day Organization, y paralelamente, hace ya 8 años, fundé lo que es Mujeres que Avanzan, una organización, una ONG, que trabaja brindando herramientas de capacitación, de mentoreo y de vinculación estratégica a mujeres emprendedoras, profesionales y aquellas que quieren dejar huella a través de la actividad que hacen. Además, soy periodista y coach ontológico profesional. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay todo un trabajo detrás de los propósitos de Dios. Hay una tarea que tiene que ver con nosotros. Dios te dice, bueno, vamos por este lado, voy a hacer grandes cosas con vos, pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros, que es capacitarnos, que es aprender. Y en ese aprender, no solo desde la capacitación de carreras, de formación profesional, sino la capacitación que tiene que ver con poder aprender el idioma que se habla en el lugar donde Dios te asignó. Y no estoy hablando solamente de idiomas literales, que también los incluye, ¿no? Estoy hablando de la manera de poder comunicar asertivamente en la asignación que Dios te dio. Así como un misionero tiene que aprender, si va a los países árabes, obviamente tendrá que aprender a comunicarse en su idioma, no solo tendrá que aprender la lengua, sino que en especial tendrá que aprender cómo ellos piensan y de qué manera poder comunicar y traducir, no solo literalmente una palabra, porque ustedes saben que los idiomas y la comunicación no tienen que ver con traducción literal. Para eso tenemos el Google, el traductor de Google, que muchas veces nos hace reír porque ponemos expresiones idiomáticas nuestras y las traduce literalmente y nada que ver, porque tienen que ver con lo cultural. De la misma manera, Dios nos desafía a nosotros que en la asignación que Él nos entregó podamos aprender el idioma. Y insisto con esto, creo que hoy una de las grandes materias que tenemos como gente de Dios que transforma el mundo es aprender a comunicar, porque podemos tener el perfume más maravilloso y más caro del mundo, pero si lo colocamos en una lata de Coca-Cola, nos va a costar mucho convencer que adentro lo que hay, el contenido, es carísimo. Va a ser difícil que alguien pague por eso si el packaging, lo exterior, la comunicación, no acompaña ese contenido que tiene el poder de transformar el mundo. Entonces, insisto con esto y voy compartiendo un poco de mi propia experiencia, que hoy me sirve mucho, aquellas cosas que no funcionan, aquellas cosas que sí funcionan, y cómo en este proceso de poder nutrir y construir, acompañando el propósito que Dios nos asignó, podemos tener resultados. Entonces, no quiero extenderme mucho y Moni, cortame cuando quieras, pero bueno, un poco esto creo que es importante, porque ahora sí, si quieren les cuento sobre Mujeres que Avanzan, o me hace otra pregunta, pero creo que esto es fundamental, porque en mi observación veo que nosotros tenemos la respuesta para el mundo, pero muchas veces no nos entienden, no sabemos comunicar, no sabemos cómo presentar la respuesta, la salvación y la transformación por la cual la gente está deseosa, hambrienta y sedienta, porque les puedo decir que en ámbitos profesionales, en ámbitos de personas de niveles de recursos, de muchos recursos, gente que ocupa lugares de decisión, no tienen problema con Dios. Tienen problema con los formatos en los cuales los presentamos. No tienen problema con Dios, tienen hambre de Dios, desean de Dios, y en este momento especial están las condiciones dadas más que nunca, para compartir de una manera extraordinaria, porque el corazón y la mente está abierta, solamente tenemos que repasar un poquito este aspecto. Te quiero hacer una pregunta, Andrea, de lo que vos compartiste, que quizás es una pregunta que alguien de la audiencia lo puede estar haciendo cuando vos exponías. Vos hablabas acerca de aprender el idioma que hablan. Como vos dijiste, no es el idioma literalmente, ni inglés ni francés. Mi pregunta es, uno si quiere conocer un idioma va y estudia con una profesora de inglés, un profesor de inglés, o es autodidacta. ¿Cómo se puede aprender el idioma de donde uno considera que Dios
nos está llamando a involucrarnos? De la misma manera que aprendemos un idioma, de la mejor manera que aprendemos un idioma literal, ustedes saben que hay diferentes formas de aprender un idioma. Podemos ir a una academia y aprender un idioma, y está buenísimo, pero la mejor manera es que te larguen en un lugar donde vos no sepas el idioma y que tengas que aprenderlo porque por escuchar y por observar. La comunicación no solo tiene que ver con las palabras, sino que tiene que ver con un aspecto tan integral, y que podríamos hablar horas sobre el tema comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. Esto es igual. ¿De qué manera aprendemos? ¿Cómo aprenden los misioneros un idioma? Pueden tener una base, pero la aprenden cuando están en el campo, estando con ellos, comiendo con ellos, escuchándolos. Cuando los espías fueron enviados por Moisés a la tierra prometida, lo primero que tenían que hacer, ¿qué era? Observar. Era observar. Callados, estratégicos, observar. Primer punto, nosotros tendemos a querer hablar antes de observar. Nosotros ya tenemos todo pensado y sabemos lo que ellos necesitan y tenemos todo el speech armado, y cometemos un error. Los espías lo primero que tenían que hacer era observar la tierra. Era la directiva de Dios. Y creo que ese es el primer paso, y por lo menos en mi vida sí se cumplió, y cuando mentoreo o acompaño a otras mujeres o acompañamos con mi esposo a personas que también están desarrollando ministerios en el mercado, observar es el primer paso. Observar cómo hacen, observar qué hacen, observar sus códigos, observar. La observación tiene un poder increíble porque te pone en un estado de atención, de amor, no desde el juicio, sino desde el amor. Los espías que vieron, ya sabemos cómo terminó la historia. Hubo dos que vieron y dijeron, vieron desde la visión de Dios, y otros que empezaron a ver desde sus propios complejos, dijeron, son gigantes, nos van a comer como pan, no les llegamos ni a los tobillos, que es una de las primeras sensaciones que tenemos cuando empezamos a observar en estos ámbitos. Nos ganan en currículum, nos ganan en poder económico, nos ganan en poder de influencia, nos ganan en muchas cosas. Pero Josué y Caleb observaron, guardaron esta información, no estuvieron diciendo, nosotros venimos acá desde Israel porque queremos conquistar la tierra. No, era observar. Y desde ese observar, empezar a desarrollar adentro esa fe y esa estrategia de Dios, que tiene un proceso para poder entender que no va a ser con nuestros propios recursos humanos, si bien van a ser parte de desarrollarlos, entender que vamos a poder conquistar la tierra que hoy está ocupada por gigantes. Entonces creo que el primer punto es observación y relajarnos. Estamos como muy improntados en el tener que hablar, en el tener que decir, en el deber ser algo, y en ese deber ser, en ese tener que hacer, cada vez que tenemos en la cabeza el tengo que, debo algo, necesitamos parar un segundo aunque sea y pensar si realmente ese tener o ese deber es tan así. ¿De dónde viene ese deber? Yo encontré en el poder observar y relajarme y empezar a hacer antes que hacer, a ver si lo puedo poder diferenciar, el ser que fluya para luego hacer, y un hacer consciente, un hacer estratégico, un hacer que se entienda, para mí es fundamental. Entonces, para responder esta pregunta que me parece fabulosa, Moni, me parece muy importante, si Dios te asignó el mercado, si Dios te asignó, y hablamos de mercado como el corazón de donde funciona una sociedad, la educación, la política, el comercio, la economía, el arte, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, las comunicaciones, la seguridad, gobierno, Estado, todo lo que tiene que ver con el mercado es el lugar para transformar, porque si nosotros ponemos el foco en el corazón de una sociedad,
podemos transformar de una manera mucho más eficaz. Pero para poder llegar con nuestra comunicación, tenemos que aguantar el proceso de aprender a comunicar. Y aprender a comunicar tiene que ver con aprender a escuchar, con aprender a observar, y luego empezar a balbucear, pero retener el querer hacer, esperando en poder ir procesando y aprendiendo el idioma y los códigos con los cuales se manejan en esa área específica que Dios te asignó. Espero haber sido clara, es un tema como para poder desarrollarlo mucho más, pero no quiero ocupar tanto tiempo. Que lo que aportaste aclara, y como decís, todos los temas siempre tienen mucho más, ¿no? Son como disparadores, y cada vez que charlamos y hablamos, bueno, me encanta porque es muy rica la conversación y se pueden disparar muchas otras preguntas, y justo estabas por entrar en decir específicamente lo que es la fundación, pero antes tengo otra pregunta para hacerte, que es, cuando Dios, diste el ejemplo de los espías que tuvieron que sortear esa observación, porque en realidad ellos sortearon por fe una observación real, que eran gigantes, ¿no? Pero lo sortearon por la fe. Mi pregunta es, cuando Dios comenzó desde pequeña, con todo lo que viviste, pero el Señor ponía en tu espíritu que algo mayor venía, a veces sucede y pasa que no todos lo ven como uno lo ve. Y se levantan oposiciones. Y ahora mi pregunta es, ¿tuviste oposiciones? Y si la pregunta principal es, si esa posición la tuviste, y si fue en el grupo más íntimo, que a veces sucede, como le pasó también al Señor Jesús, ¿no? Que cuando Él salió al ministerio, los hermanos no entendieron que Él era el Mesías. Entonces mi pregunta es, ¿tuviste, no lo tuviste? ¿Fue en el grupo íntimo que te apoyaron siempre? ¿O no fue así al principio y después lo vieron? ¿O fue la oposición afuera y en el grupo íntimo siempre hubo un apoyo? Sí, yo creo que es parte del paisaje, nos cuesta como seres humanos muchas veces, al ser humano históricamente le ha costado lo nuevo, y cuando Dios trae algo en un envase nuevo, y nos tenemos que deshacer de lo viejo porque funcionamos de esta manera. Y creo que lamentablemente, tanto Israel como tal vez nuestras comunidades de fe, a veces cuesta poder nos cuesta a veces abrirnos a lo nuevo. De hecho, como vos lo dijiste, a Jesús mismo tenían otra expectativa, tenían otro formato en su cabeza, y Dios te viene con algo que de repente es un bebé en un pesebre cuando vos estás esperando un libertador que venga con armas a libertarte. Entonces hay un abismo enorme, y es ahí donde tenemos el desafío de poder transformar nuestra mente y poder romper algunos paradigmas. Sorteado los inconvenientes que has tenido, volvemos a retomar esta hermosa entrevista, este hermoso tiempo que hemos compartido. Damos gracias a Dios porque si bien la tecnología nos trae algunos inconvenientes, pero también nos permite sortearlos. Así que estábamos justo hablando y quedaste en tu reflexión sobre cambiar nuestra mente, ¿no? Cambiar nuestra forma de pensar. Tal cual, cambiar nuestra forma de pensar y estar abiertos a lo nuevo. Justamente Dios dijo, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y también la palabra habla en Hebreos, que es el tiempo de la remoción de todas las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Es un tiempo para romper paradigmas, es un tiempo para entender cuáles son, muchas veces, como decíamos antes, el ser, la esencia no se toca, pero la forma de hacer las cosas sí, porque tenemos un Dios creativo, y en este proceso de poder estar más a la altura y tener una comunicación más cercana y más efectiva al mundo que nos rodea y poder transformarlo, necesitamos estar abiertos a esos formatos nuevos. Me hacías la pregunta acerca de mujeres que avanzan. Sí,
me costó al principio porque cada proyecto o los propósitos que Dios nos da no los tenemos todos claros y los vamos madurando y los vamos entendiéndolos mejor a medida que va pasando el tiempo. Pero cuando tenemos ideas o proyectos que tal vez no se han hecho o que pertenecen a un rubro más desconocido, necesitamos también activar, especialmente en nuestras comunidades y en el liderazgo, esa apertura y esa flexibilidad a ver qué Dios está haciendo detrás de esto. Mi madre misma, que me ha acompañado tanto en algún momento, al comienzo, cuando yo doy los primeros pasos de Mujeres que Avanzan, allá por el 2013, y decido avanzar, decido arrancar, justamente de eso se trata Mujeres que Avanzan, ¿no? Tiene que ver, aquellos que escucharon mi propia historia, tiene que ver con romper tus propios límites, los internos, los temores, la timidez, aquellos que te dicen que vos no estás a la altura, romper tus propios límites, y cuando vences esos propios límites internos, ese propio temor, entonces el resto, lo de afuera, es mucho más fácil. Y de eso se trató Mujeres que Avanzan. La primera mujer que avanzó en ese caso fui yo, atreviéndome a dar algunos conceptos sin tenerlo todo claro, y entender hoy, en el 2021, que el tema mujer es un tema fundamental. Hoy estar preparadas y ya ejercitadas para ser una de las organizaciones referentes dentro de Argentina y también tener referentes en otros países de la Fundación, en un momento donde el tema del empoderamiento femenino va tomando aristas a veces que no son las mejores, se tiende a ir de un extremo al otro, y hoy nosotros estar constituidas como referentes. Pero bueno, todo eso, como vos decías, Moni, lleva un tiempo de soledad, de muchas veces, aunque el que lidera este proyecto o esta idea de Dios no lo tiene todo claro, debe seguir adelante. Y creo que el mejor ejemplo es cuando tenemos una semilla y esa semilla empieza con los primeros brotes. Adentro nuestro queremos mostrarlo, las que somos madres sabemos cuando nos hacen una ecografía, nosotros parece que vemos esa ecografía y decimos, es hermoso ese bebé, se parece a la abuela, le vemos parecido hasta, no sé, pero de repente las únicas que vemos esa hermosura somos nosotras, queremos mostrarle la ecografía a alguien y no se entiende mucho, pero tiene un valor muy enorme y muy grande desde lo emocional. Los proyectos con Dios muchas veces son así. Hay una etapa donde estás embarazada, ese bebé está, pero cuando querés mostrarlo y mostrar la ecografía, y no todo el mundo lo entiende porque es tuyo, porque no está tan clara la ecografía. Capaz que sí, la nariz se puede parecer al abuelo o al padre, pero no está nada claro hasta que nace. La semilla tiene unos brotes, pero si querés explicar que esa flor es una rosa o una flor que no existe, imagínate cómo la querés explicar si todavía no se ve. Es un tiempo de guardar el brote, de guardar el bebé, de bancarte ese tiempo sin estar tampoco sintiéndonos una víctima, porque no todo el mundo necesita entenderlo ni aprobarlo. Y muchas veces ese proceso de soledad también nos lleva a una búsqueda interna, a una búsqueda con Dios, de ir aclarando la visión, entendiendo lo que Dios está queriendo. Y si ese proyecto y esa idea es de Dios, va a prosperar y va a superar todos los obstáculos. Así es. Pensaba el hecho también cuando vos decías de una semilla muchas veces no dice nada porque el brote, mejor dicho, no se sabe de qué es, salvo que haya gente entendida en cuanto a semillas y brotes que identifica que ese brote corresponde a determinada semilla, ¿no? Y creo que también Dios muchas veces pone, cuando estamos avanzando, así como hay gente que no entiende y no comprende porque no es todo, como vos decías, no está totalmente claro ni para ellos, a veces ni para nosotros mismos, pero hay gente que entiende, que ve que ese brote tiene un origen en Dios y son los que Dios usa para apoyarnos y abrirnos puertas, ¿no? Porque seguramente en esto de... Sí.
No, es fundamental esto que estás diciendo, porque yo me voy encontrando primero con este foco de Dios. Creo que el foco de Dios está puesto en el mercado, en el mundo. En muchos casos creo que nuestro gran desafío es elaborar estrategias que nos saquen de cuatro paredes donde nosotros estamos cómodos para poder realmente ser esos misioneros y esos instrumentos de Dios donde hoy se toman las decisiones. Necesitamos poner el foco acá. Imagínense que si, aunque Asuero tomó la decisión y firmó el decreto por la influencia de este perverso, ¿no? Firma el decreto para dañar y para afectar al pueblo de Dios. Trasladémonos al libro de Esther. Hubo alguien que estaba cercano a Asuero. Yo me lo imagino y lo traslado al hoy. No está mal y podemos nosotros salir a la calle y hacer con pancartas y poder reclamar cambios y transformar leyes que ya están proponiéndose y leyes que se han aprobado. Podemos hacerlo y no quita que lo hagamos. Pero lo estratégico sería tener a las Esther en los lugares clave, a las Esther, a los Daniel, a los José, y muchos multiplicados, para que las mayores influencias sean ahí. Fíjense que quién transformó o quién doblegó la mano de Asuero. No fue tal vez una manifestación que hubieran hecho los judíos, sino que fue la influencia directa de alguien que tenía acceso al corazón de Asuero, que fue Esther. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy necesitamos mucha más gente influenciando y transformando estos lugares. No es fácil, lleva mucho trabajo, pero además demanda, como vos dijiste así de manera tan sabia, Moni, de mentores, de gente de Dios, y me permito decir esta palabra que utiliza y que retoma, después voy a recomendarles una literatura también que habla de esto, que es Peter Wagner. Él menciona la palabra, habla de recuperar los ministerios en el mercado, entre ellos apóstoles de mercado, gente que puedan acompañar y que puedan mentorear de manera especial a aquellos que tienen esta asignación. ¿Por qué? Porque el que tiene esta asignación tiene un desafío particular. En muchos casos hay que ir haciendo camino al andar y aprendiendo y escuchando la voz de Dios, pero teniendo la experiencia de aquellos que han caminado, eso tiene un valor tremendo, porque cuando estamos abriendo camino donde no lo hay, muchas veces corremos el riesgo de bajarnos antes de tiempo o de volvernos en el camino justo en el momento en que estábamos por conseguirlo, ¿no? en que estábamos por tener fruto y avanzar, solo que al tener un terreno desconocido, estamos siempre caminando en aprendizaje. Así que eso es fundamental, el poder poner visión en este sentido y poder validar a hombres y mujeres de Dios que puedan acompañar a personas que tienen asignación justamente a transformar el mercado, transformar el mundo. Pensaba cuando vos compartías lo de Esther y su situación en medio del sistema, estaba ahí metida en lo interno, en la cocina del sistema, en pleno palacio, cuando vos decías que está bien que nosotros, expresemos como comunidad de fe nuestra convicción espiritual de lo que Dios quiere, pero pensaba también que no es suficiente, como vos decías. Inclusive Israel, cuando vino la disposición del gobierno de establecer una adoración y que el que no adoraba y que no hacía, ellos inclusive hicieron los ejercicios espirituales, ayuno, es decir que, pero tampoco era suficiente si no hubiera estado Esther ahí. Es decir, que creo que no debemos descartar nada, que debemos entender que todo sirve, pero es importante el estar orando y viendo y reconociendo los llamados a personas que Dios hace para ocupar lugares estratégicos donde se cocinan las cosas, donde se definen los destinos. Tal cual, y te agrego algo porque es maravilloso. Primero decirte que estoy disfrutando mucho de esta charla, este tema me apasiona, y aparte charlar con vos, donde
donde hay mucho para seguir charlando y nos vamos dando lugar. Pero fíjate que si nosotros analizamos en la historia, nos ha faltado ayuno, nos ha faltado gente maravillosa, porque tenemos en nuestras comunidades las personas con más vocación, con más generosidad, con más corazón para dar y para hacer, así de manera altruista como en ningún lado. Hemos tenido todo esto, los esfuerzos, las campañas evangelísticas, hemos hecho muchísimo en trabajo, pero en algo los resultados no nos acompañan. Si esto lo analizáramos desde una mentalidad empresarial, la inversión que hemos hecho en la historia no nos está dando el resultado conforme a lo que hemos invertido. Entonces tenemos que replantearnos algunas cosas, y es ahí donde el punto estrategia es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos muchedumbre, tenemos multitud, tenemos masa, pero nos está faltando una estrategia puntual para que planteemos de acá a los próximos años, preparar gente para que ocupe los lugares de decisión, que esa gente sea discipulada, acompañada por aquellos que tienen experiencia en el tema, que sepan hablar el idioma, que sepan cómo comunicar, que sepan los dilemas que vive esa persona asignada al mercado, que es diferente de otro hombre de Dios que trabaja, y gracias a Dios, dentro de las comunidades de fe. Son todos necesarios. Pero así como el cuerpo, hoy necesitamos estratégicamente elaborar y pensar. Lo hacen los perversos, elaboran estrategias como los masones, hacia adelante, planificando los años para ver cómo van a tomar las diferentes aristas de la sociedad y cómo van a lograr influencia para lograr sus leyes, aprobar lo que ellos se proponen, lamentablemente para mal. Nosotros tenemos todo para hacerlo, solamente nos falta poder. Creo, desde mi humilde opinión, lo estoy diciendo, desde mi experiencia en estos años, veo que está todo listo, que tenemos todo, solo necesitamos hacer algunos pequeños ajustes y tenemos el poder de transformar muchísimo más, y que todo lo que hemos sembrado hasta acá realmente dé resultado todavía aún más. Gracias por este compartir, por esta charla que seguramente a la audiencia le ha disparado un montón de preguntas, y bueno, creo que si Dios también lo permite, podremos en algún otro momento volver a encontrarnos para compartir y seguir hablando de estos temas que no se hablan mucho, pero estoy plenamente convencida que es así como vos compartís, que Dios está llamando a Esteres, a Danieles, a José, para que puedan estar metidos en esos ámbitos, y necesita de la iglesia que los apoye en oración, que le facilite el camino, porque como yo siempre digo, para oposición, los hijos de Dios tienen que tener el sistema de las tinieblas, no la comunidad de fe. La comunidad de fe está para apoyar, para orar, para colaborar en ese propósito. Así Quiero dejar una palabra para aquellos pastores y líderes que escuchan, apóstoles y tantos hombres maravillosos de Dios que tenemos en nuestras comunidades de fe. De hecho, mis padres terminaron siendo pastores, ¿no? Ambos hoy ya están en la presencia del Señor. Creo que uno de los grandes desafíos, y lo hablo como parte de una generación intermedia, una generación de los 40, que estamos en el medio de los más jóvenes, y también en el medio tal vez de aquella generación como la de mis padres, que pagaron un precio increíble, que un liderazgo que realmente lo dejó todo, lo dio todo, lo invirtió todo. Muchos de ellos hasta su propia salud se vio afectada por esa entrega y ese nivel de trabajo que implicó la obra del Señor. Pero creo que nosotros estamos ante un momento de romper paradigmas y empezar a ver desde otro lugar. Muchas cosas nos colaboran para romper paradigmas, lamentablemente las crisis, porque no tenemos otra forma más que llegar al fondo y al agotamiento de ciertos modelos, a situaciones como la pandemia, que inclusive también ha colaborado a romper muchos paradigmas que tienen que ver con el hacer, con nuestro hacer, no con el ser. Y esto siempre lo voy a separar. El ser no se toca. La iglesia del Señor es inmaculada e intocable. Pero hay una diferencia entre la iglesia
entre la congregación y entre la organización. Son tres cosas diferentes, que sería otro tema para charlarlo y muy interesante. Pero hoy necesitamos también trabajo desde diferentes puntas, un trabajo interdisciplinario, dirían algunos, donde los hombres y mujeres de Dios que nos escuchan, que pertenecen a las comunidades de fe, que han hecho este trabajo maravilloso, también empezar a abrir nuestra mente y nuestro corazón para liberar a los jóvenes que vienen, porque en muchos casos, para que podamos enviarlos al mercado, necesitaremos liberarlos de ciertas actividades de puertas adentro. A veces las agendas están apretadas de actividades puertas adentro, y cuando digo puertas adentro me refiero a las actividades congregacionales, que son totalmente fundamentales y que no estamos diciendo descartarlas, solo que necesitamos empezar a identificar a estos jóvenes, a los no tan jóvenes que tienen esta asignación, para poder darles el espacio, el apoyo, el envío. ¿El envío en qué sentido? Dios es el que envía, pero como congregación, como cuerpo, necesitamos darles el apoyo a aquellos que están teniendo una vocación para transformar en el ámbito político, en el ámbito empresarial, hacer empresas, crear negocios, tiene que ver con transformar el mundo. Adorar no solo es cantar una canción al Señor y emocionarnos de la manera que lo hacemos y lo que significa adorar cantando al Señor, también adoramos cuando trabajamos. También adoramos cuando generamos negocios y activamos la economía, también adoramos cuando generamos empleo, también adoramos cuando, en el caso nuestro como mujeres que avanzan, brindamos capacitaciones que les dan herramientas a las emprendedoras para que sus negocios prosperen, para que sus familias prosperen, para que puedan encontrar la manera de equilibrar cómo llevar adelante sus proyectos y seguir siendo esa mujer clave dentro del hogar. Cómo transformamos el mundo brindando herramientas, enseñando sobre finanzas, brindando herramientas, enseñando sobre comunicación, y bueno, la lista es interminable. También estamos adorando, también estamos acercando el reino y transformando, y de alguna manera, si lo queremos resumir, discipulando naciones. Discipular naciones tiene que ver con enseñarle al hombre y a la mujer a volver a tomar los principios que hacen trabajar en colaboratividad, que el Edén se vuelve a recuperar en esta tierra, y eso se hace adorando y adorando. Es amplio, también tiene que ver con trabajar y también tiene que ver con desarrollar proyectos que transformen el mundo. Gracias, Andrea. Bueno, Andrea, ya terminando este tiempo, que me encantaría seguir, he notado que nuevamente hay como una interferencia en el internet, pero bueno, te dejo entonces el espacio para que cierres tu participación con una reflexión que tenés preparada para la audiencia, así que este es tu tiempo. Cualquier cosa, si vemos que se corta algo, yo te aviso, entro y te digo, estamos con problemas técnicos, pero confiamos en el Señor que terminamos bien este tiempo como lo habíamos planeado. Así que adelante, Andrea. Bueno, gracias por este espacio, gracias por tener el privilegio de compartir con vos, Moni querida. Sé de tu vocación, sé de la vocación tuya y de tu esposo, no solo de manera directa, sino también de la referencia acerca de tu trabajo, y yo te agradezco por este espacio, porque tiene que ver con empezar a hablar o retomar algunos temas que necesitamos ver hoy. No es el único, no es el más importante, pero sí tiene que ver con la asignación nuestra como familia, desde lo personal y junto a mi esposo. Yo voy a dejar una reflexión cortita, y es empezar a abrir nuestra mente a lo nuevo de Dios, y recuperar estos ministerios en el mercado. Hay pastores que Dios está enviando al mercado, pero son pastores no convencionales, que tienen otro formato. Hay profetas que Dios envía al mercado, pero esos profetas tienen otro formato, y su manera de comunicar será diferente. Hay apóstoles, hay maestros, y hay evangelistas que Dios está llamando al mercado. Esto nos genera un gran desafío. Como líderes, como pastores de la iglesia, de la iglesia del Señor,
Necesitamos estar abiertos, como decía antes, para poder dar la libertad y el apoyo necesario para que estos pastores, apóstoles, maestros, profetas y evangelistas no convencionales dirigidos al mercado puedan tener el apoyo necesario para poder llevar adelante la tarea. Por otro lado, sé que hay muchos que cuando están escuchándome, su corazón late porque Dios los ha enviado al mercado. Y en muchos casos han tenido esa lucha interna donde muchas veces por cuestiones culturales, por nuestros propios paradigmas, tenemos un estándar que nos dice, bueno, el éxito es que seas un pastor dentro de 4 paredes en una comunidad de fe. Pero muchas veces Dios no te llamó a eso, te llamó tal vez a liderar y pastorear la congregación que Dios te entregó con los empleados en tu empresa, con la gente que lideras en la organización donde estás, con ese lugar como funcionario, como funcionaria pública, como maestra, como educadora. Dios nos llamó a transformar los lugares, y donde nosotros estamos hay algo tremendo que ocurre. Nuestro entorno empieza a percibir en el espíritu, ellos empiezan a percibir en su espíritu, aunque no son conscientes, que Dios está en ese lugar. Podemos decir las palabras que digamos, pero nuestra presencia y nuestras palabras tendrán un poder diferente al del resto porque somos enviados del Señor. Aprendamos a tener paciencia, aprendamos a vivir los procesos, pero también aprendamos a que hay decisiones que tenemos que tomar cuando Dios nos está llamando, aunque esa decisión implique, como Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, todavía no sé a dónde te voy, no te estoy mostrando dónde, todo claro, pero te estoy desafiando por fe a que salgas de tu zona de confort y te animes a conquistar la tierra que te estoy dando, porque voy a declarar sobre tu vida que vas a ser el padre de una nueva generación, de una nueva tierra, y a través tuyo voy a bendecir a muchísimas familias de la tierra. De mi parte, quedar a disposición con mi esposo, con mi familia, brindarles y también ofrecerles todas las herramientas que podamos darles desde Mujeres que Avanzan, aquellas mujeres que nos están escuchando. Pero más allá de eso, el foco y el énfasis que quiero dejar es desde este lugar que menciono. Tenemos un desafío como líderes, tenemos un desafío como padres para poder estar abiertos a los nuevos formatos que el Señor va trayendo en el hacer, no en el ser. Porque la multiforme gracia de Dios será dada a conocer a los principados y potestades de una manera colorida, variada y diversa. Y eso me apasiona verlo, y me apasiona ver que están dadas las condiciones, que los corazones están abiertos, que los corazones están sedientos, y que la creación aún gime y está con dolores de parto gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios en la tierra. Gracias por este tiempo, gracias por todo este espacio, y gracias también por darnos la oportunidad de hablar de estos temas que me apasionan. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Andrea. Un abrazo grande, seguramente nos volvemos a encontrar. Gracias por este tiempo. Me comprometo delante del Señor y la audiencia me es testigo de estar orando por tu vida, por orar por el ministerio y la tarea que Dios te ha asignado. Pasa a tu casa, saludos a tu esposo, un abrazo grande. Bueno, y espero volverte a encontrar por esta plataforma de Mujeres en Acción Global para enriquecernos con esta apertura en cuanto a lo que Dios te ha asignado, y tan hermoso de poder hablar y fluir en esto que seguramente disparó en los que nos están viendo muchas preguntas y ha confirmado en otras muchas dudas. Así que gracias, Andrea. Un abrazo grande. Nos volvemos a encontrar si así el Señor lo permite. Gracias a ustedes. Chau, chau. Mm-hmm.